Hola, bienvenidos a este canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a analizar un poema que ustedes me solicitaron en la casilla de los comentarios, que es Mujer Negra de Nancy Morejón. Así que hoy vamos a estar haciendo la lectura de este poema. Luego vamos obviamente a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y vamos a hacer el análisis de contenido como ya es costumbre. Pero antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y sobre todo que compartas el link de mis videos en todas tus redes sociales. También si quieres contratar mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet o vía Zoom, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar mis niveles. Hay distintos precios desde $100 al mes hasta $500 al mes en dependencia de tus necesidades. Así que si en este momento estás haciendo un ensayo y no sabes cómo elaborar una tesis argumentativa, no sabes cómo hacer una buena introducción con un gancho interesante que invite a la lectura, si no sabes cómo presentar esta tesis de 5 o de 10 puntos o de 3 puntos, cómo soportar esta tesis con argumentos a lo largo del desarrollo, cómo recuperar citas directas o citas indirectas, cómo hacer una buena conclusión donde hagas un restatement de la tesis, si tienes dudas a la hora de elaborar una buena lista de referencias siguiendo normativa APA o normativa MLA, recuerda que puedes contratar mis servicios y yo te puedo apoyar en la elaboración de esos ensayos, en refinar la tesis, en mejorar las citas directas o las citas indirectas, en mejorar la redacción, en revisarte la ortografía, en mejorar esa conclusión que invite a la reflexión o hacer una buena lista de referencias. Recuerda también que en mi canal tengo muchísimos videos donde explico cómo hacer ensayos desde cero. Y si estás analizando un cuento, un poema, estás haciendo un análisis crítico de una obra literaria, también te puedo ayudar con eso. O si estás haciendo tu tesis de culminación de estudios y necesitas una tutora que te acompañe en este proceso, igual yo te puedo ayudar. También, antes de continuar, quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses. Específicamente, pues gracias a las personas que apoyan la creación de contenido en este canal. Gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelicia, a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere donar para que se pueda seguir creando contenido de calidad en esta plataforma, lo pueden hacer desde mis niveles de $2.49 al mes. Y ya saben que si conocen a alguien que está tomando un curso de literatura española, del siglo de oro español, ejemplo, está leyendo Fuente Ovejuna, El Lazarillo de Tormes, La vida es sueño, si está analizando escritores del siglo de oro como Tirso de Molina, como López de Vega, si está analizando poemas de Buscán, de Cetina, de Garcilaso de la Vega, tienen que encontrar normalmente métrica, rimas, figuras retóricas. Si conoces a alguien que en este momento requiera de una tutora, pues le puedes pasarle mi número, mi correo, españolencasalatinoamerica@gmail.com. De hecho, les sale siempre en pantalla para que lo tengan presente. Me pueden escribir a mi WhatsApp, +1 505 8465 0386. Y recuerden que es muy importante que una vez que hagan el pago en YouTube, ustedes me envíen un correo explicándome desde qué país nos vamos a conectar, porque normalmente si ustedes están en los Estados Unidos podemos tener de 2 a 3 diferencias horarias. Si viven en Europa puede ser más de 8 horas de diferencia horaria y si viven en Corea del Sur más de 20 horas. Entonces es importante eso, y también que me manden el sílabus de la asignatura en la cual requieren ayuda para yo ver qué es lo que ustedes están viendo. Si ya han entregado tareas, me gustaría verlas. Si tienen tareas pendientes, igual. Entonces, tener eso presente porque nos tenemos que agendar. En otras palabras, si el ensayo se entrega mañana y me contactan hoy, no los puedo apoyar. Me tienen que avisar por lo menos con una semana de antelación. Entonces, es importante que eso lo tengan presente. Bueno, vamos a movernos entonces al poema que se llama Mujer Negra, de la escritora cubana Nancy Morejón. Ya analizamos en este canal Balada de Abuelos de Nicolás Guillén, que es un estilo bastante parecido, porque además de compartir el mismo país, porque los dos cubanos, hay otro aspecto importante, es que los dos son de raza negra. Entonces esto va a marcar la manera de escribir. Por eso les digo que es bastante similar a Balada de Abuelos, con un estilo tal vez más libre.
pero hace siempre alusión al tema de la esclavitud. Entonces, tener eso presente también porque están enmarcados de entre las corrientes de poesía afrocubana. Bueno, ¿quién es esta escritora que normalmente se estudia en los cursos de AP en los Estados Unidos? No tanto en Latinoamérica, pero sí sé que en los Estados Unidos se estudia mucho, por eso mis estudiantes norteamericanos me lo han pedido. Bueno, primero tener presente que Nancy Morejón es una poeta afrocubana, una mujer mestiza y como pueden ver aquí en la fotografía, ella es una combinación entre la raza africana y la raza española, es decir, sus abuelos llegaron a Cuba como esclavos y por eso en este poema ella va a hacer alusión a esta temática de la esclavitud. Ella creció bajo la Revolución Cubana de Fidel Castro y era abiertamente comunista, por tanto vamos a ver su posición política dentro del poema, más allá de que si la apoyamos o no, porque en lo personal no la apoyo, pero sí comprendo que esa sea su posición y todo el mundo tiene derecho a opinar de determinada manera. Entonces ella va a utilizar su poesía para tener un estilo en cierta manera propagandístico a favor de la Revolución Cubana. Es una poeta feminista que le gusta defender los derechos de la mujer. Vamos a ver incluso dentro del poema cómo ella cuenta los abusos que ella sufrió siendo esclava. Entonces es una poeta feminista que lo que busca es la reivindicación de los derechos de la mujer, un poco parecido a la manera de escribir de Julia de Burgos, con la diferencia de que Julia de Burgos evidentemente era blanca, entonces no hizo alusiones en su poesía a la esclavitud, mientras que Nancy Morejón sí, ¿no? Porque viene de toda esa historia triste de esclavitud que vivieron obviamente sus padres y sus abuelos. Ella emplea el verso libre para la construcción de este poema, es decir, no hay métrica, no hay una rima determinada, ni rima sonante, ni rima consonante. Entonces, eso simplifica más el análisis del poema porque no tenemos que encontrar ni rima, ver si riman las vocales, las consonantes, porque ya sabemos que ella emplea el verso libre. Y en el tema de la métrica también no tenemos que estar determinando si son versos octosílabos, eneasílabos, endecasílabos, alejandrinos, pentasílabos, septasílabos, porque evidentemente ella emplea el verso libre. También un poco en consonancia con la formación que tiene ella, que no era una mujer de formación académica, sino que ella comenzó a escribir debido a lo que le salía del corazón, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero no es una mujer que tenga una educación muy marcada en las universidades, sino que más bien es una poeta empírica, ¿no? Ella narra la experiencia desde la perspectiva de una mujer esclavizada y de una mujer negra en Cuba, ¿no? Eso a grandes rasgos. Ahora, el paso 2, hay que tener en cuenta cuáles son los elementos literarios que hay dentro del poema. En primer lugar, el tema del verso libre, porque les decía que no hay un patrón de rima, no hay ni rima sonante ni rima consonante, ni tampoco hay un esquema de métrica que se mantenga a lo largo de todo el poema. De hecho, se lo voy a mostrar aquí de manera rápida, si ustedes se fijan, los versos tienen diferente esquema métrico, ¿no? Tenemos versos más largos, aquí, a ver, voy a activar el puntero, tenemos versos largos, aquí tenemos versos cortos, aquí tenemos incluso varios versos cortos que solo son 2 palabras, sería bisílabo en caso de tener un patrón de métrica establecido, pero no es el caso porque ella emplea el verso libre, ¿no? Entonces, otra cosa importante son los elementos literarios que hay dentro del poema. Vamos a ver la figura de la aliteración, ¿ok? Vamos a ver varios elementos auditivos, imágenes auditivas que ella va a construir a lo largo de su poema. Vamos a ver gradaciones de intensidad. Vamos a ver sinestesia porque ella va a apelar a los sentidos del lector. Puede ser el sentido del gusto, puede ser el sentido del tacto, puede ser el sentido del olfato. Entonces ella va a apelar directamente a nuestros sentidos. Vamos a encontrar en el poema varias alusiones históricas a eventos que pasaron en la isla de Cuba, específicamente la esclavitud, también el deseo de los cubanos de independizarse de España. Y en esa línea me recuerda mucho al ensayo de José Martí que analizamos en este canal que se llama Nuestra América, ¿no? Que básicamente hacía un análisis de lo mismo, ¿no? De que por qué los países latinoamericanos y específicamente Cuba tenía que independizarse de España. Entonces va en consonancia con ese tipo de escritores cubanos que lo que trataban era de fomentar la independencia de Cuba de España, ¿no? Incluso ella va a hacer alusiones históricas, va a mencionar a Antonio Maceo, que era un general
de hecho también de raza negra, igual que ella, que fue uno de los generales más importantes en la Guerra de Independencia cubana. También vamos a ver varias preguntas retóricas, ¿ok? Y vamos a ver varias anáforas, que es la repetición de la misma palabra al inicio de diferentes versos, entre otras, porque también vamos a tener epíforas, vamos a encontrar epítetos, apóstrofes, varias reduplicaciones dentro del poema, concatenación, antítesis. Aquí solo mencionó algunas, por si en el curso de literatura que están tomando el profesor solo le pide que ustedes mencionen el nombre de las figuras. Les recuerdo como siempre que en el link de la descripción de todos mis videos está el imprimible de la clase. Es imprimible completamente gratuito. Si me quieren apoyar simplemente suscríbanse, pero todo mi material está en mi canal y yo no cobro por usar este material. Entonces es bueno que también ustedes lo sepan. Así que una vez que vean el video, lo ideal es descargar la clase y ustedes ver cualquier duda que les haya quedado, ¿no? Luego vamos a seguir al siguiente paso, que obviamente es la lectura del poema y encontrar las figuras retóricas, ¿ok? Entonces, primero lo vamos a leer y luego vamos a encontrar las figuras. Recuerden que en la primera lectura se da una idea de lo que trata el poema y luego en la segunda lectura ya puede hacer un análisis más a conciencia, ¿no? Entonces, vamos a leer el poema. Dice así: todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. Pero no olvido el primer alcatraz que divisé, altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. A cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo. Pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé. En esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era a Guinea, a Benín, era a Madagascar o a Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte, mi real independencia fue el Palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña. Bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno. Nuestra tierra, nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera, iguales míos, aquí los veo bailar, alrededor del árbol que plantamos para el comunismo, su pródiga madera ya resuena. ¿Okay? Entonces, de manera general, hemos leído el poema, hay muchas temáticas, muchas figuras, cosas interesantes que ya vamos a encontrar. Entonces vamos a movernos de nuevo al poema y ahora sí lo vamos a ir leyendo, encontrando las figuras, porque hay muchísimas, ahí están a la par. Dice, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. Aquí hay una imagen olfativa, ¿ok? Porque dice, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche, no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. Aquí obviamente tenemos la construcción de una epífora que es la repetición de la última palabra de cada verso. Entonces, recordarla, recordarla. Otra cosa importante es que hay una personificación porque dice, la noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla. ¿Puede el océano recordar eventos? Ya sabemos que no, porque el océano es algo inanimado. Entonces, ella le está atribuyendo cualidades humanas al océano como si pudiera recordar, como si fuera un ser humano, ¿no? Que ya sabemos que no lo es, y esto se conoce como personificación.
Y la repetición de la última palabra en recordarla, que es la epífora, contrario a lo que sería la anáfora, que es la repetición al inicio, que la vamos a ver más adelante. Luego dice, pero no olvido el primer alcatraz que divisé. Altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Entonces, aquí en primer alcatraz, si ustedes se fijan, tenemos un epíteto. Primer alcatraz, es decir, alcatraz es el sustantivo y primer es el adjetivo numeral. Luego dice, altas las nubes como inocentes testigos presenciales a través del nexo como. Ella está construyendo una comparación porque dice, altas las nubes como inocentes testigos presenciales. Y en inocentes testigos presenciales, en realidad en inocente y presencial hay un adjetivo, testigo es el sustantivo común y por tanto esto se conoce como epíteto, ¿no? Luego dice, ¿acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Vean ustedes aquí un paralelismo, dice, ¿acaso no he olvidado ni mi costa perdida ni mi lengua ancestral? Entonces hay un paralelismo, prácticamente es el mismo verso, la misma construcción porque tenemos ni, que es una conjunción, luego tenemos mi, que es un adjetivo posesivo, y luego lo volvemos a tener, ni, mi. Esto se conoce como paralelismo. Entonces, ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral. Y evidentemente en costa perdida tenemos un epíteto y en lengua ancestral tenemos otro epíteto. Y vean ustedes qué interesante que en el poema no hay ningún patrón de rima, no hay ningún patrón de métrica, es lo que les decía. Aquí, por tanto, no vamos a encontrar las sílabas métricas por cada verso, porque no se mantiene un mismo esquema de métrica. Entre otras cosas porque además de no haber ido a la universidad, ella era partidaria de que la poesía debía ser libre, o sea, sin las reglas de otros escritores, sin las reglas del siglo de oro que normalmente utilizaban el soneto, con versos en decasílabos. Ella dice, no, la verdadera poesía debe ser libre, ¿no? Entonces expresa esta libertad precisamente a través de esta construcción donde no hay un patrón de rima ni de métrica, ¿no? Luego dice, me dejaron aquí y aquí he vivido. Vean qué interesante, hay una concatenación de palabras porque dice, me dejaron aquí y aquí he vivido. Y también aquí hay una reduplicación, una repetición de la misma palabra aquí y aquí, que es lo que representa evidentemente a Cuba, porque recordemos que sus abuelos, sus padres, fueron raptados de África y llevados a Cuba para trabajar en la zafra. Bueno, no, es un poco de contexto de eso, ¿no? Para trabajar en la zafra. Quiere decir que ella nació esclava y vivió la esclavitud, igual sus padres, sus abuelos. Entonces, ella está haciendo una clara alusión a esto a través de aquí, ¿no? Aquí, que es un adverbio de lugar, ¿no? Entonces, se está refiriendo a Cuba. Luego dice, y porque trabajé como una bestia, una comparación que hace alusión al trabajo de los esclavos, que eran como bestias, ¿no? Eran maltratados, eran abusados. Entonces, por eso dice ella, y trabajé como una bestia, ¿no? Como si fuera una especie de animal, porque así trabajaban los esclavos, no tenían derechos, no se le pagaba un salario, muchos sufrían abusos, las esclavas en algunas ocasiones, y lo vamos a ver en este poema, sufrían abuso físico, ustedes me entienden, de parte de los dueños de las plantaciones y tenían que trabajar largas jornadas sin ningún derecho. Entonces a eso está haciendo alusión ella. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer, a cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Entonces vean ustedes cómo ella reduplica mucho el adverbio aquí, el adverbio de lugar, para hacer énfasis de que está haciendo referencia a la isla de Cuba y a la esclavitud que había allí. Otra cosa interesante es que dice, a cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Esto me parece interesante porque mandinga significa que la persona pertenece a un pueblo negroamericano que habita principalmente en Malí, en Guinea y Senegal. Quiere decir que cuando ella dice, a cuanta epopeya mandinga intenté recurrir, es decir, a cuánta historia de héroes yo he leído o he tenido contacto, ¿no? Por lo que me cuentan mis abuelos o mis padres, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que ella quiere decir, dice, y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer, o sea, en Cuba, a cuanta epopeya mandinga intenté recurrir. Entonces, epopeya, mandinga, significa epopeya de los negros, de los esclavos, y seguramente eran cuentos que ella escuchaba y que se encargó de recopilar y que le inspiraron la creación de este poema, donde nosotros vemos este tema de la esclavitud y de la lucha entre las razas, ¿no? Que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Dice,
me rebelé. Y me parece interesante que ella utilice estos versitos cortos, me rebelé, anduve, me sublevé. Abajo creo que hay otra, me fui al monte. Entonces, vean ustedes, bajé a la sierra. Cómo ella utiliza estos versitos cortos como una especie de pausa. Entonces, ella narra a través de los versos largos la historia de su vida y luego interrumpe esa historia con un versito corto de apenas 2 palabras que dice me rebelé. Entonces, como que marca una pausa en el discurso y luego vuelve a la historia de ella. Dice, su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Entonces vean ustedes la reduplicación con la palabra merced, merced, ¿no? Y aquí su merced me compró en una plaza. ¿Quién era su merced? Esa era la manera en que los esclavos le hablaban a los blancos, a los dueños de las plantaciones. Le decían su merced. Es como decir señor, señor mío, ¿no? Entonces su merced es una palabra muy propia de la manera de hablar de los esclavos y ella hace alusión a eso, ¿no? Su merced me compró en una plaza, entonces ella está diciendo que ella tuvo un amo blanco que la compró en una plaza de esclavos, ¿no? Porque ustedes saben que traían los esclavos de África y los vendían para que los blancos los compraran y los llevaran a sus plantaciones a trabajar, en el caso de Cuba, sobre todo para que trabajaran en la zafra, ¿no? Entonces luego dice, bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Aquí me llama mucho la atención la manera en que ella habla sobre esta maternidad, porque vean ustedes que no dice y tuve un hijo, lo cuidé, lo amé, sino que lo dice con un cierto nivel de desprecio, porque dice, bordé la casaca de su merced, es decir, trabajaba para usted, le está diciendo, y un hijo macho le parí. Vean ustedes que no dice lo tuve, lo acogí con amor, sino le parí, casi como si no fuera de ella. Y descubrimos un poco más adelante por qué, porque dice ella, mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Entonces el tema que está subterráneo dentro de esta estrofa es la violencia sexual hacia las mujeres, hacia las negras que trabajaban en las plantaciones y desafortunadamente en su inmensa mayoría eran abusados por los dueños de estas plantaciones. Entonces ella fue abusada y de este abuso nació un hijo, pero por eso ella lo dice de una manera tan dura, tan hasta despreciativa, y por tanto vemos aquí las relaciones de poder. Otra cosa interesante es que hay un apóstrofe, porque ella le está hablando a alguien, le está hablando a ese amo, a ese patrón, por eso dice su merced me compró en una plaza, entonces le habla directamente a su amo, al dueño de esas plantaciones, y eso se conoce como apóstrofe, cuando le hablamos directamente a alguien dentro del poema, ¿no? También, bueno, en merced, merced tenemos la reduplicación y este parí, que es una palabra de una connotación muy fuerte, y también cuando ella dice mi hijo no tuvo nombre, quiere decir que el hijo no fue reconocido y por tanto no fue un niño que nació del amor, sino que fue un niño que nació de la violencia. Y además, cuando dice que su hijo no tuvo nombre, quiere decir que también nació esclavo, como ella, ¿no? Porque no era un niño blanco completamente, ¿no? Su madre era negra, que es el yo poético aquí, y su padre era blanco, pero su padre no lo sentía tampoco como su propio hijo. Nació de esa violencia y nunca lo reconoció, o sea, no le dio amor, no le dio cariño. Y ella está tratando con esto de retratar lo que de verdad pasaba en la isla, ¿no? Que eran esos abusos que se cometían contra las poblaciones africanas, ¿no? Contra los negros. Y luego dice, y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Vean ustedes aquí la figura de la ironía, porque en cierta manera se está burlando, ¿no? Le dice, y su merced, usted, mi amo, mi señor, ¿no? Murió a manos de un impecable lord inglés. Entonces, ¿cómo es el lord? Impecable inglés. Estos son epítetos que ella le ha unido al sustantivo común, que en este caso sería lord, y también se está burlando evidentemente de su patrón, de su amo, que está diciendo, o sea, a pesar de que haya sido mi amo, vino un lord y te mató, ¿no? Seguramente en algún altercado, ¿no? Pero es una manera de burla. Y recuerden que la ironía es también una figura retórica o de pensamiento, así que si ustedes están analizando este poema es muy válido que ustedes analicen esta ironía porque eso es también una figura retórica o de pensamiento. Luego dice anduve, vean este versito corto que tiene apenas una palabra,
y que lo que hace es de nuevo interrumpir los pensamientos del yo poético y hace una pausa como para recargar energía y luego seguirnos contando la historia. Entonces, esta estructura también ustedes lo pueden explicar, que ella emplea versos largos, versos de una métrica amplia, con versitos muy cortos compuestos por una palabra o por dos palabras, que lo que sirve es para ir alternando el discurso, porque vean ustedes que en los versos largos ella va contando su historia. En la primera parte está diciendo que ella vino de África a través del mar, que ella sufrió abusos de parte de su amo porque era una esclava, que fue abusada físicamente. Luego va a hacer una pausa con un versito corto de una palabra con andúe y luego vuelve con su historia. Dice, esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Muy cruda esta figura visual porque nos la estamos imaginando a ella siendo golpeada, abusada. Ustedes saben que en las plantaciones se cometían este tipo de abusos, sobre todo por parte de los capataces. Entonces, esto es una imagen visual que lo que hace es ilustrar todos los maltratos que ella sufría mientras era esclava, ¿no? Luego dice, bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Aquí hay algo bien interesante, hay una antítesis y una enumeración. Primero hay una enumeración de las cosas que ella hacía como esclava. Sembraba, recolectaba, pero vean ustedes cómo contrapone estos dos eventos, que es un trabajo que se realiza, con que ella nunca comió las cosechas. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esta antítesis? Bueno, lo normal hubiera sido sembré, recolecté y comí las cosechas que nacieron de mi trabajo. Pero vean ustedes que ella crea esta antítesis y dice, aunque sembré y recolecté, nunca comí las cosechas de mi trabajo. Entonces está haciendo una clara alusión en que ella era esclava y solo podía trabajar, y que en ningún momento ella podía comer las cosechas de su propio trabajo, ¿no? Algo muy triste que nuevamente pone en contexto todos estos abusos que se cometían en ese momento, ¿no? Luego dice, por casa tuve un barracón como no es ni siquiera una casa, como era un cuarto donde se metía todos los esclavos, se amontonaban. Recuerden que los esclavos no tenían una casa, no tenían cama, normalmente dormían en el piso. Entonces a eso se alusión, por casa tuve un barracón, ¿no? Un barracón era como una gran habitación en la cual estaban todos los esclavos, dormían en el piso, en una especie de galpón, ¿no? Galpón de esclavos. Entonces nos está diciendo que ella nunca tuvo una casa decente, ¿okay? Nunca tuvo un espacio donde ella pudiera estar tranquila, sino que ella vivía en un barracón, ¿no? Luego dice, yo misma traje piedras para edificarlo. Entonces, también aquí nos da otra información importante porque dice que ella creó su propia casa con piedras arrancadas con sus propias manos. Entonces, esto es importante porque quiere decir que ni siquiera sus amos le habían dado una casa, ella tuvo que crear su propia casita, y esta casita es con piedra. Vean ustedes que no es de mampostería, no es de adobe, sino es de piedra. Entonces hace una clara alusión a que ella obviamente vive en condiciones prácticamente infrahumanas. Luego dice, pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Aquí en natural compás tenemos un epíteto y en pájaros nacionales tenemos otro epíteto. Y aquí hay otra cosa importante, que ustedes saben que el canto tiene un gran simbolismo. No, el canto es una manera de liberar las penas. Entonces, ¿qué dice ella? A pesar de todo lo que yo viví, los abusos, a pesar de eso, canté al natural compás de los pájaros nacionales. Es decir, que en todo momento ella cantaba para animarse, ¿no? Ustedes saben que el canto, por eso lo puse aquí, es un símbolo de ánimo, de esperanza, de tratar de superar las penas y las grandes tragedias de la vida, ¿no? Luego dice, me sublevé, ¿no? Entonces aquí en me sublevé tenemos nuevamente un verso corto, ¿ok? Que lo que hace es una pausa en el discurso. Luego dice, en esta tierra toqué la sangre húmeda. ¿A qué se está refiriendo? Evidentemente a Cuba. Y cuando dice sangre húmeda, aquí tenemos un epíteto que lo que intenta reflejar era la violencia y los abusos que sufrían los esclavos. Por eso dice, en esta tierra toqué la sangre húmeda, ¿no? Es también una imagen muy fuerte. Y los huesos podridos de muchos otros, ¿no?
aquí en huesos podridos nuevamente tenemos un epíteto y claramente ella está haciendo alusión a sus ancestros, ¿no? Que murieron en ese suelo, que fueron abusados, golpeados, y por eso dice, en esta tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros. También esto es una sinécdoque, porque en vez de hacer alusión a los cuerpos, a los cadáveres, ella hace alusión a una parte del cuerpo. En este caso, a la sangre, que es una parte del cuerpo humano, y a los huesos, que es otra parte del cuerpo humano. Entonces, es importante esto porque es la figura de la sinécdoque. Vean que ya no dice, en esta tierra encontré los cuerpos de mis ancestros, ellos fueron enterrados. No, sino que hace alusión a una parte específica. Hace alusión a la sangre y hace alusión a los huesos. Luego dice, traídos a ella o no igual que yo. Entonces aquí hace alusión a que la mayoría de esclavos vinieron de África y otros esclavos, obviamente, sus padres eran esclavos y nacieron en Cuba, pero siempre siendo esclavos. Entonces a eso se refiere cuando dice traídos a ella, es decir, traídos de África en condiciones de esclavitud e infrahumanas, y otros, no fueron traídos porque nacieron en Cuba y nacieron siendo esclavos. Luego dice, ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era a Guinea, a Benín? ¿Era a Madagascar o a Cabo Verde? Esto me parece muy interesante porque tiene información también estos versos. Cuando ella dice, ya nunca me imaginé el camino a Guinea, es decir, el camino a mi país de origen, a África, y luego ella duda, ¿era a Guinea? O sea, hay una especie también de concatenación aquí, una reduplicación en la repetición de Guinea, pero cuando ella duda, dice, yo nunca más imaginé el camino a Guinea. Y entonces ella duda, ¿pero era a Guinea o a Benín? ¿Era a Madagascar o a Cabo Verde? ¿Qué es lo que quiere decir? Estos son lugares que están en África, que ella nunca supo, evidentemente, de qué lugar ella venía. Si venía de Benín, de Madagascar, de Cabo Verde. Simplemente ella sabía que venía de África por su color de piel, que ella nace en Cuba, sus padres ahí la tuvieron, procrearon, no solo a ella, porque recordemos una cosa, en un poema no necesariamente se está contando nuestra propia historia, sino la historia de una comunidad. Entonces, en este caso, ella está contando la historia de la comunidad negra en Cuba. O sea, hago esta aclaración porque no significa necesariamente que el autor haya vivido esto. Es el yo poético, está contando esto, ¿no? Y es un reflejo de la historia de todos los esclavos. Y puede ser que muchas de estas cosas en realidad a ella nunca le pasaron, pero ella está recopilando toda esa tradición para hacer su poema. Entonces luego dice, trabajé mucho más, fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Entonces cuando ella dice fundé mi canto milenario, no es posible fundar un canto, no es posible fundar la esperanza porque estos son elementos abstractos, pero evidentemente esta es la figura, ¿no? La personificación. Fundé mi canto, fundé mi esperanza. No se puede fundar un canto, porque cantar es cantar. No se puede fundar una esperanza. Pero evidentemente ella está creando aquí la figura de la personificación. Y luego dice, aquí construí mi mundo, hace otra pausa y recordemos que este aquí simboliza la isla de Cuba, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esta hipérbole? Porque dice, aquí construí mi mundo, no es como aquí construí mi todo, aquí senté raíces, aunque vine de África o mis padres vinieron de África, al final yo me tuve que asentar en Cuba, ¿no? No por decisión, sino por obligación, ¿no? Y hay este hipérbole, que quiere decir que Cuba es su nuevo mundo, su nueva tierra, y que ella ha comenzado ya a olvidar sus raíces, por eso duda, ¿será que yo era de Guinea? ¿Será que era de Benín? ¿Será que era de Madagascar? ¿Será que yo era de Cabo Verde? Vean ustedes que ni siquiera ella sabe, porque evidentemente es algo que o vivió muy pequeña o lo vivieron sus padres, pero no sabe ella cuál es su verdadero origen. Luego dice, mi real independencia fue el palenque. Es importante que ustedes comprendan que un palenque era los lugares donde huían los esclavos, ¿no? Ahí lo dice, mi real independencia fue el palenque. Un palenque eran como comunidades de esclavos que habían huido de los blancos y habían creado sus propias leyes, habían creado comunidades, ¿no? Normalmente en el monte, de manera algo salvaje. ¿Por qué? Porque no aguantaban la violencia que sufrían en las plantaciones y terminaban huyendo. Por eso ella dice, mi real independencia, aquí tenemos un epíteto, fue el palenque, o sea, el lugar a donde huían los esclavos en el monte.
y cabalgué entre las tropas de Maceo. Aquí hay algo bien importante y es la alusión histórica a Antonio Maceo. Y ella lo que quiere decir es que ella huyó al Palenque por los abusos que sufría de los blancos, por los abusos físicos que hacía su merced contra ella, por las duras jornadas de trabajo, y que ella se integró a las tropas independentistas de Antonio Maceo. En realidad, no hubo muchas mujeres involucradas en la guerra de los mambises contra España. Obviamente en su mayoría eran hombres, pero lo que ella quiere decir con esto es que de una u otra manera también las mujeres negras contribuyeron a ayudar a los soldados, ya sea curándole las heridas, ya sea ayudando a transmitir mensajes. Entonces está diciendo que también las mujeres negras se integraron a la lucha por la independencia de Cuba contra España, y aquí vemos la figura de Antonio Maceo, que era un hombre negro. Entonces hay una clara alusión histórica, ¿no? Y él fue uno de los generales negros y cubanos más importantes que se involucraron en la independencia de Cuba. Luego dice, solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una montaña bajé a la sierra. Entonces, aquí también hay algo importante. Si ustedes se fijan, dice, solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una montaña, desde una montaña, bajé a la sierra. Entonces, ella está haciendo alusión que solo un siglo después de haber huido, evidentemente es imposible porque una persona no vive tanto tiempo, pero se entiende que ella lo que quiere decir es que ella huye como esclava, tiene descendientes y que después de rebelarse, esos descendientes en algún momento van a ser libres, ¿no? Entonces, aquí también tenemos en azul montaña un epíteto y luego un versito corto que dice bajé a la sierra, y también hay otra figura, dice solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una montaña bajé a la sierra. Vean ustedes que hay encabalgamientos, ¿no? Porque hay versitos cortos como si le hubieran quitado un pedacito. Debería haber sido solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña bajé a la sierra. Pero ella está cortando el verso aquí con esta coma y esto se conoce como encabalgamiento, ¿no? Porque un verso se encabalga sobre el siguiente. Aquí lo tenemos claramente, ¿no? Y cuando ella dice desde una azul montaña bajé a la sierra, es una clara alusión a la independencia de Cuba. Está diciendo un siglo después de haber huido a las poblaciones de los esclavos y que nos integramos a la lucha, nos integramos a los mambises, que eran los rebeldes, los revolucionarios que peleaban por la liberación de España. Finalmente llega un momento en que ella es, o sus descendientes al menos, libres, ¿no? Luego dice, para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses, ahora soy. Solo hoy tenemos y creamos, nada nos es ajeno. Entonces hay una enumeración y también vemos la temática de la diferencia de clases y la lucha por el poder, porque dice ella, nosotros éramos negros, esclavos, no teníamos el poder, ni siquiera el derecho sobre nuestra propia vida, sobre nuestro cuerpo. Y entonces dice, para acabar con capitales, usureros, generales y burgueses, vean ustedes aquí una enumeración de elementos, decidieron armar esta revolución, ¿no? También me llama la atención que está escrito todo el poema en tiempo presente, ¿no? Porque nos quiere ubicar a ella en la actualidad. Y luego dice, ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Vean ustedes qué interesante, dice, ahora que soy una mujer libre, sí soy. Tengo mi propia identidad. Entonces por eso dice, ahora soy, solo hoy tenemos y creamos y nada nos es ajeno. Entonces, vean ustedes que dice ella, solo hoy que soy una mujer libre y que todos los esclavos somos libres, tenemos realmente, somos dueños de nuestra tierra, de nuestra vida y podemos crear. ¿Crear qué cosa? Un mejor futuro. Y por eso dice, ya nada nos es ajeno porque todo nos pertenece, ¿no? Porque pertenecemos a la misma tierra, todos somos cubanos. Y hace un llamado a la unidad de las razas que también hacía Nicolás Guillén cuando decía que él tenía dos abuelos. Un abuelo blanco, que era el abuelo español, y un abuelo negro, que era el abuelo esclavo, que habían confluido y lo habían creado a él, que era un hombre mestizo, un hombre criollo. Y en su sangre confluyen ambos abuelos, ambas identidades, ¿no? Entonces es un llamado también a la unión de las razas. Luego ella emplea varias anáforas, porque dice, nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Entonces, vean aquí en la repetición de nuestra, nuestros, nuestra, aquí hay varias anáforas, repetición de la misma palabra al principio de diferentes versos. Entonces, ¿qué dice? Nuestra es la tierra, Cuba obviamente, nuestro es el mar, nuestro es el cielo, nuestra es la magia y la quimera.
Y vean ustedes qué interesante cuando ella personifica magia y quimera como si pudiera ser nuestro. O sea, no puede ser nuestro una magia, un sueño, una quimera, porque no lo podemos atrapar, ¿no? No puede ser algo nuestro. Pero esto lo dice en sentido figurado, porque dice, como nuestra es la tierra, porque ya somos libres, como nuestro es el mar, como nuestro es el cielo, o sea, todo, nuestras ya son la magia y la quimera. O sea, nuestra es la magia, el sueño y la independencia. Luego dice, iguales míos, aquí los veo bailar. Entonces, ¿qué quiere decir ella con esto? Que otros negros como ella, otros esclavos como ella, bailan alegremente en libertad. Entonces, vemos claramente esta alusión a que los esclavos se liberaron del yugo de los españoles, del yugo de los blancos, y ahora todos son iguales. Y que ese debería ser el objetivo de toda sociedad, ¿no? Como decía José Martí, no existen raza, ni blanca ni negra. Eso es un absurdo porque todos tenemos alma y en el alma nos unificamos, somos uno. Luego dice, alrededor del árbol que plantamos para el comunismo, aquí claramente vemos una alusión política, o sea, ella nos está diciendo claramente que ella es una mujer comunista que está a favor de la revolución. Entonces ella aprovecha su poema para dar su posición política, lo cual es válido, esa es su posición. Entonces, dice, iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Aquí hay algo importante, la palabra árbol simboliza las raíces fuertes. Y recuerden que los árboles dan frutos. Entonces, cuando ella dice alrededor del árbol que plantamos para el comunismo, el árbol simboliza las raíces fuertes, los frutos, ¿no? Que ellos han plantado desde la guerra de independencia para allanar el camino al comunismo y a la revolución cubana. Entonces, más allá de que si nos guste o no nos guste, bueno, eso es lo que ella quiere decir claramente en el poema, ella tiene una posición política y lo expresa. Respetable, pues tiene su derecho. Luego dice, su pródiga madera ya resuena. Vean ustedes cómo también ha personificado, ¿no?, el comunismo como si fuera un árbol que crece, y incluso dice su pródiga madera ya resuena. ¿A qué está haciendo alusión? Que el comunismo es como un árbol que entre todos los cubanos han plantado y que su pródiga madera, o sea, la pródiga madera del comunismo ya resuena a lo largo de toda la isla. Y esto es una clara alusión histórica al triunfo de la Revolución Cubana, que en su momento fue encabezada por Fidel Castro, ya lo sabemos, y que derrotó a un tirano en su momento, que es Batista, aunque después pues muchas cosas creo que se distorsionaron. Pero igual, pues entiendo lo que ella quiere decir, y como les digo, es válido, esa es su posición, ella es una mujer de ideales comunistas, y lo expresa abiertamente en su poema. Y vean ustedes que es interesante que este poema mezcla diferentes momentos de la historia cubana, ¿no? Porque al inicio cuenta ella que fue traída de África de manera violenta, tuvo que vivir en Cuba, allí fue abusada por los patrones, por los amos, por los blancos. Luego ella se liberó, fue a buscar su independencia, su felicidad, ¿no?, en el monte. Incluso ahí cuenta que se integró a otras comunidades de esclavos, aquí lo dice claramente, y que ahí encontró su verdadera independencia, que incluso allí tuvo hijos, que ya no eran hijos que nacían esclavos, sino que nacían libres, porque recuerden que ella fue al monte a vivir porque estaba harta de los abusos que sufría. Y luego, vean ustedes cómo hace alusión a la guerra de independencia cuando menciona a Antonio Maceo, y finalmente hace alusión a la Revolución Cubana. Quiere decir que este poema no está enmarcado dentro de un determinado periodo de Cuba, sino de muchos periodos de historia, porque esto tomó muchísimos años, desde el momento que ella llega de África, o sus ancestros llegan de África, el momento en que viven como esclavos, en el momento en el que huyen a la sierra, al monte para liberarse, luego narra la guerra de independencia que hubo en Cuba y finalmente cae a la Revolución Cubana, que en palabras del yo poético es lo que le trae la verdadera liberación al pueblo de Cuba, ¿no? Entonces, hay mucha información que hay que leerlo con cuidado para poder ir entendiendo lo que nos quiere decir este poema, ¿no? Y ella va contando los diferentes periodos de la vida política de Cuba a través de este poema, y esa es la razón por la cual ella emplea los versos cortitos, que si se fijan lo que hacen es, además de hacer pausas en el discurso, es servir de elemento divisorio entre los diferentes elementos de la historia en la isla en la cual ella nació, ¿no? Y finalmente, el paso 4, vamos a hacer un análisis de contenido del poema. Esa es la última parte, después que ustedes analizaron la métrica, la rima si corresponde, encontraron la figura, hay que hacer un análisis de contenido. Entonces, este es el análisis. En este poema, el yo poético señala cómo la autora
sufrió todo tipo de abusos siendo esclava. Relata cómo fue sacada de su país para ser vendida a un hombre blanco al que ella llama su merced y se instala en Cuba. Este hombre la violenta física y psicológicamente y al final ella sale embarazada. Debido a que este niño es fruto de la violencia sexual, ella no siente cariño por este niño, ¿no? Por eso ella dice lo parí, como de manera despectiva. Luego la voz poética cuenta que decidió huir de esta esclavitud al monte y se unió a los esclavos cimarrones que buscaban su propia vida en libertad, creando comunidades en las que hacían sus propias leyes. Luego cuenta, cuando los mambises, o sea, los revolucionarios, crearon un ejército para derrotar al ejército español, estos negros se unieron a la guerra por la liberación. Por eso es obvio que el yo poético siente simpatía por las ideas independentistas y lo enlaza también con las ideas comunistas de la revolución de Fidel Castro, ¿no? Representada por Fidel Castro. Entonces, básicamente todo el poema, además de ser una narración histórica de los diferentes momentos que tiene Cuba, es importante decir que es una declaración de la posición política del yo poético. O sea, ella hábilmente utiliza su poema para sentar su posición y para aclarar que ella está a favor del comunismo en la isla. Lo cual es válido, pues, es su posición. Bueno, pues si les gustó este video, les pido que se suscriban a mi canal, me regalen un like, compartan el link de este video en todas sus redes sociales. Compartan mis videos con otras personas que están estudiando módulos de español, de literatura, puede ser literatura hispanoamericana, que es muy común, puede ser también módulos de AP en los Estados Unidos, una maestría en el siglo de oro, cualquier tema de español o de literatura. Recuerden que pueden contratar mis servicios como tutora completamente personalizada, desde $100 al mes hasta $500 al mes, y puedo apoyarlos en la elaboración de ensayos, en delimitar una buena tesis argumentativa, en presentarla en la introducción con un gancho interesante, en soportar esta tesis con argumentos a lo largo del desarrollo. Los puedo ayudar a introducir citas directas, citas indirectas, citas parafraseadas. Los puedo ayudar en la elaboración de una conclusión, una buena lista de referencias. También los puedo apoyar en la elaboración de poemas, de cuentos, en el análisis de novelas, bueno, en fin, cualquier tema de español que en este momento ustedes estén trabajando. Así que nos seguimos viendo y cualquier cosa me pueden mandar un correo a espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Adiós.